La semana pasada tuve a Jonathan Neville, un erudito del Libro de Mormón, que apoya una geografía de los eventos del Libro de Mormón que tienen lugar en el este de los Estados Unidos, lo que se conoce como el modelo Heartlander. También hablamos en la segunda parte de la serie sobre la traducción del Libro de Mormón. Muchos de los que creen en el modelo de Heartland del este de los Estados Unidos para la geografía del Libro de Mormón también, curiosamente también creen que el Urim y Tumim fue utilizado como el instrumento solo. Solo el Urim y Tumim fue usado, el pectoral y las piedras que fueron dadas a Joseph Smith por Moroni para traducir el Libro de Mormón. Esas dos cosas son los dos puntos principales que vemos de lo que los Heartlanders, citas al aire aquí, traen como su punto de vista de los eventos del Libro de Mormón y la traducción. En este episodio he invitado a Brant Gardner, un erudito del Libro de Mormón, a quien he seguido por muchos años, he leído varias de sus obras, y él apoya un modelo mesoamericano de la geografía del Libro de Mormón, que está realmente en línea con lo que la mayoría, vamos a llamarlo, la corriente académica, apoyaría para la geografía de los acontecimientos del Libro de Mormón. Además, en una segunda parte, hablaremos también sobre la traducción del Libro de Mormón y por qué él y muchos de los eruditos que apoyan el modelo mesoamericano también creen que José Smith utilizó la piedra vidente como parte de hecho, la mayor parte del proceso de traducción del Libro de Mormón. Así que tuvimos un lado la semana pasada. Aquí está el otro lado esta semana con estos dos episodios. Antes de profundizar en esto, este episodio es traído a usted por Cardio Miracle. Este es un suplemento que tomo todos los días. Es un suplemento de óxido nítrico que me ha ayudado de diferentes maneras. Pueden ir a quickmedia.com, sewickmedia.com. Desplácese hasta la parte inferior. Puedes ver ese breve video sobre las formas en que esto me ha ayudado y explica por qué tomo el suplemento todos los días. Aquí está Brant Gardner. Muy bien, bienvenidos a Quick Show. Mi nombre es Greg Mattson y soy su anfitrión. En este episodio tenemos al erudito del Libro de Mormón, Brant Gardner, que nos va a dar un punto de vista diferente de una reciente entrevista que acabamos de tener con Jonathan Neville sobre geografía del Libro de Mormón y la traducción del Libro de Mormón. Bienvenido al programa, Brant. Gracias por recibirme. Realmente aprecio que hayas venido. Te he seguido durante varios años. He leído mucho de su material en el pasado. Te considero uno de los mejores estudiosos del Libro de Mormón, así que estoy muy intrigado por escuchar lo que tienes que decir sobre esto. Bueno, a la altura de las expectativas, espero. Allá vamos. Tuve una entrevista con Jonathan Neville el año pasado, que es del corazón, ¿no? Él cree en la geografía de los acontecimientos reales del Libro de Mormón que tienen lugar en el este de Estados Unidos. Empezando con esto, ¿por qué es un error en su mente? Bueno, empecemos con los puntos buenos que tienen, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, el punto bueno es que encaja bien con la tradición. Así que es una posición muy cómoda porque dice que la colina Cumorah está exactamente donde siempre hemos pensado que estaba la colina Cumorah. Y realmente nos gustaría egoístamente que el Libro de Mormón sea nuestro y esté en un lugar donde, francamente, nosotros los blancos hemos estado. Así que creo que esos son los puntos fuertes que tiene. Creo que todo va cuesta abajo a partir de ahí. Lo que tengo es una especie de política estándar de cómo miro a otras geografías y cualquier geografía para tratar de probarlas, porque realmente tienes que, para dar a todos alguna oportunidad, algo de crédito. Lo primero que hay que hacer es darles la oportunidad de tener razón. Pero hay algunas cosas que tienes que hacer. Así que lo primero que veo es la idea de la geografía que hay que tener. Y todo el mundo sabe que tienes que tener, ya sabes, mares, tienes que tener un estrecho cuello de tierra. Pero más allá de eso, hay otras complicaciones en el texto de las cosas que tienes que tener. Así que las cosas que busco, lo que hacen con el norte y el mar del sur. Y me fijo en eso porque si nos fijamos en el texto del Libro de Mormón, es absolutamente cierto que hay un mar del este y del oeste porque las cosas suceden en el mar del este y del oeste.
Nunca pasa nada en el Mar del Norte y el Mar del Sur. Y la única vez que se ve el lado norte, el Mar del Norte o el Mar del Sur, es en el contexto donde la frase está hablando de todo el mundo. Y en el mundo antiguo hay un concepto de que estamos rodeados de agua, particularmente en las Américas. Usted encontrará eso. Así que no veo eso como nada, pero sí una especie de genérico. Esto es en todas partes tipo de cosa. Así que si la gente realmente está haciendo un gran problema con el Mar del Norte y el Mar del Sur, creo que están inventando cosas. Realmente miro las ubicaciones de Manti y Bountiful. Manti y Bountiful están específicamente declarados como lugares defensivos, geográficamente. Bountiful controla lo que parece ser el camino principal para que cualquiera de la tierra de Nefi vaya a la tierra de Zarahemla y viceversa. Y Manti está allí para proteger eso. Si tienes una geografía que pone a Manti en medio de un plano en algún lugar, no protege nada, puedes fácilmente rodearlo. Así que tienes que tener una lógica allí, un propósito militar para Manti. Similarmente con Bountiful, Bountiful guarda la tierra hacia el norte. Y si la tierra, ya sabes, esa tierra hacia el norte, si es demasiado amplia, no funciona. Hay una Mesoamérica, geografía que sugiere la patena. Y una de las cosas que al menos uno de los autores hizo con eso, como dijeron, tienes que tener dos Bountifuls para que esto funcione. Tienes que tener uno que esté en el norte y a la defensiva, y tienes que tener uno por un cuello estrecho. Y cualquier geografía que tenga que inventar un nuevo lugar que no esté en el libro de Mormón es sospechosa. Así que ahora, llevando eso al siguiente nivel, geológicamente, tienes que tener algo que explique 3 Nefi. Y luego, cuando juntas todo eso, ahora tienes que mirar a la población humana. Y el libro de Mormón habla de grandes poblaciones. No puedes tener una gran población sin agricultura a gran escala. Si no tienes agricultura a gran escala, no tienes la cantidad de calorías para mantener a la gente. La razón por la que tienes las primeras ciudades en el antiguo, viejo mundo, ya sabes, Babilonia, Egipto en el Nilo. La razón por la que tienes estos lugares es porque tienen una agricultura a gran escala que mantiene a la gente. Entonces tienes cosas en el libro de Mormón, como reyes. Bueno, antropológicamente, sabemos que tienes que tener una población de cierto tamaño antes de que termines con alguien que se parezca a un rey. Así que el libro de Mormón requiere grandes poblaciones, todo tipo de movimientos militares, y requiere algún lugar donde haya agricultura a gran escala. Así que tomo esas cosas y miro lo que obtienes de las tierras centrales. Y hay un par de problemas con eso. Uno, tienes que hacer algo realmente interesante, trabajo lingüístico para tomar la cabecera del Sidón y convertirlo en una confluencia de ríos en lugar de lo que normalmente se considera una cabecera, que es donde comienzan las aguas. Así es como los Heartlanders obtienen un río que fluye hacia el sur, en lugar del río que fluye hacia el norte. El texto del libro de Mormón dice que la tierra de Nefi es más alta que la tierra de Zarahemla. Si tienes un río que va entre esas dos áreas, la dinámica de fluidos te dice que tiene que ir cuesta abajo, lo que significa que tiene que ir hacia el norte. El texto dice que necesitas un río que fluya hacia el norte. Mississippi no se ajusta a eso. El texto dice que tienes que tener tantos días de viaje. Todo ese arreglo de la costa, a menos que hagas lo que Neville hace, que es hablar de viajes fluviales. Él dice, ya sabes, si vas por el río, hay un artículo que sospecho que se publicará en el próximo año, que Brian Hales ha hecho, y un artículo fascinante, donde miró a los viajes fluviales, y es absolutamente cierto que es más rápido ir río abajo de lo que es caminar, pero es más rápido caminar río arriba de lo que es conseguir un barco río arriba en la mayoría de esos ríos. Así que la propuesta de Neville solo funciona si van en una dirección. Si alguna vez van en la otra dirección, no funciona. El problema de Gil Cumorah. Vamos a esperar en la matanza. Volvemos a eso en un segundo. Así que... ¿Ves lo que pasa cuando me pongo a rodar?
quiero cubrir eso con seguridad, pero así que vas directamente a la geografía aquí y hablar de temas, se habla de cuestiones antropológicas y otras cosas que podrían ser un problema. Empieza también para mí aquí, y tal vez vamos a bucear en algunas de estas cosas y decir, estás el modelo mesoamericano de paja para mí. ¿Cuáles son las debilidades del modelo mesoamericano? Francamente, esa es una difícil para mí porque tengo muy pocas de ellas de manera realista. Así que te daré los que son teóricamente los problemas. El que no importa lo que hagamos con Mesoamérica, no tenemos evidencia actual de metalurgia en el tiempo correcto. Ahora eso es cierto para cualquier modelo que esté al norte de Panamá. Así que si estás, no importa dónde pongas el Libro de Mormón al norte de Panamá, no tienes metalurgia en el periodo de tiempo correcto. Tenemos cobre en el norte, ¿verdad? Tener un metal es diferente a la metalurgia. La metalurgia es que lo calientas y lo combinas con otras cosas. Ser metales, eso es todo. Así que de nuevo cobre. Pensé que había metalurgia en el cobre. Pensé que había leído eso por separado. Sí, quiero decir cobre, sí, pero calientas el cobre y luego tienes que convertirlo en algo que no ha sucedido en lugares arqueológicos. Por ejemplo, tienes cobre machacado, pero no tienes, ya sabes, forma calentada. Así que sigue siendo diferente de la metalurgia. Y aunque voy a decir que en algunas de las presentaciones de Wayne Mays, él mostrará espadas y otros tipos de cosas, ninguno de los cuales los arqueólogos aceptarían como artefactos antiguos. Francamente, hay varios de ellos que miro y solo visualmente puedo decir que son falsos. Él no es tan cuidadoso como me gustaría que fuera. Pero, vale. Pero de nuevo, de vuelta a Mesoamérica, la metalurgia es uno de ellos. El otro, creo que crea problemas para mucha gente, es tratar de entender su orientación con los puntos cardinales de la brújula. Creo que es una gran debilidad. Y es la se forma basa de más en evitar el que se atardecer y el amanecer y las horas y el equinoccio y el solsticio y todo lo demás, donde puedes girar las cosas unos 23 grados. Bueno, la idea de girar las cosas viene de Sorenson, y creo que fue una decisión particularmente mala de su parte usar esa terminología. Y esa puede ser la forma en que lo pensó, pero no creo que esa sea la forma en que funcionó. No creo que haya funcionado así. Creo que tenemos una definición diferente de norte. Ya sabes, de nuevo, para dar la defensa de la misma, creo que es el punto débil en Mesoamérica, para decirte porque eso no me molesta. Tenemos todo tipo de vehículos en estos días que tienen brújulas en ellos, así que estamos bastante familiarizados con el hecho de que puedes estar en una carretera que serpentea por todas partes. Y a veces crees que te diriges al norte de una ciudad y en realidad te diriges al noreste o al noroeste. Pero si hubieras mirado un mapa grande, es todo norte. Es solo que las partes más pequeñas se están moviendo, lo que significa que no importa lo que estés haciendo, tienes un rango que es el norte, y pensamos en el norte debido a la rosa de los vientos como solo puntos cardinales, y asumimos que porque eso es lo que pensamos y eso es lo que nuestra tradición es, que eso es lo que todo el mundo creía. La evidencia, al menos en Mesoamérica, es que esa no era la forma en que concebían las direcciones. Su orientación se basaba en el este-oeste, no en el norte-sur. Y eso es, ya sabes, obviamente el amanecer, el atardecer. Pero incluso norte y sur, las palabras para norte y sur están a la derecha o a la izquierda. Así que la designación mental primaria es este-oeste, donde va el sol, y el norte está a tu mano derecha, o, ya sabes, comparado con donde está el sol. Y el sol, por supuesto, cambia con el tiempo. Así que lo que tienes es un eje que es algo así, y el norte es ese cuadrante en cualquier parte del cuadrante. Y de nuevo, en un viaje real, casi nunca viajas al norte verdadero. Viajas un poco hacia aquí, en el noreste, y viajas un poco. Así que estamos acostumbrados al hecho de que es un rango, pero simplemente no lo vemos de esa manera debido a la brújula y la forma en que usamos nuestros mapas. Pero el mundo antiguo no tenía ese tipo de mapa, no tenía ese tipo de concepción.
De acuerdo, también hay algunas debilidades en el modelo mesoamericano. Que, claro, aquí está la cosa que tengo un problema, y estoy completamente neutral en esto. Yo no tengo ningún perro en la carrera, en cualquier lugar aquí. Es interesante para mí cuando estaba en mis 20 años. Recuerdo realmente entrar en este tipo de cosas. Era como un caramelo para mí, y ya sabes, estudiarlo durante unos años. Pero, entonces, las placas están en Nueva York, Brent. Las placas están en... Eso es lo único que sabemos. Oh, sí, seguro. Seguro. Las placas están en Nueva York. Así que... ¿Por qué están las placas en Nueva York? Joseph estaba en Nueva York. Eso es simple. Tú tienes que asumir que Dios sabe a dónde iba a estar Joseph. Y así las planchas tienen que estar donde José está. Y José, sabes, podrías decir que no están en Vermont, porque el Señor sabía que la familia se iba a mudar de Vermont a Nueva York. Pero no puede ser una coincidencia que el profeta que va a recibir las planchas esté en algún lugar cerca de donde están las planchas. Eso es, ya sabes, apenas sorprendente. La pregunta es, por supuesto, ya sabes, ¿cómo llegaron allí? La pregunta vuelve a cuestiones de geografía. Sabes, es la colina Camorra en la que se depositaron las placas. Bueno, tienes que decir que las placas fueron depositadas porque de ahí es de donde fueron sacadas. Es la cuestión de si la colina Camorra en Nueva York es o no el lugar donde tuvo lugar la batalla final. Esa es la verdadera cuestión, porque no hay cuestión de dónde salieron las placas. Ahora, la cuestión de ¿cuándo se llama Camorra? Por supuesto, nadie se llamaba Camorra antes de que apareciera el libro de Mormón. Los eruditos, los historiadores que han visto a Joseph Smith usando terminología, él no empieza a usar eso hasta que creo que el tiempo que Joseph Smith dijo que era la Camorra de la colina. Pero ¿por qué la llama la Camorra de la colina? Pues, Bueno, porque todos los demás lo hacen. Usted sabe, Oliver Cowdery fue temprano haciendo eso. Así, Joseph recogió el vocabulario. Es lo mismo de lo que hablaremos con el Urim y Tumim. ¿Sabes? Ese es un vocabulario tardío. José no lo usó durante mucho tiempo. Luego, eventualmente, él recogió el lenguaje que todos los demás estaban usando. No es diferente al resto de nosotros. Él ha vivido en una comunidad, y cuando la comunidad comienza a usar un cierto término para algo, él terminó usándolo. esto es lo que tengo aquí. Tengo en la primera visita de Moroni a José, identifica la ubicación de las planchas como la colina Cumora. Eso en realidad no se sabe. El registro de eso llega tarde. El registro de ellos se remonta a ese periodo. Sí, y eso es parte del problema. Entonces estamos diciendo que, y lamento interrumpir aquí, pero estamos diciendo que Moroni no dice Cumora. Al menos no sabemos exactamente lo que dijo porque lo dicen más tarde. Ya sabes, esa designación posterior para cuando eso se escribe, todo el mundo está diciendo Camorra y esa es la forma en que todo el mundo conoce la colina. Y así ese término se pone en el registro histórico. Bien, tengo 3 puntos más sobre esto. A principios de los 1827, antes de obtener las planchas, José y su familia se referían a la colina con el nombre de Cumora. Es uno. Oliver Cowdery aprendió el nombre cuando él No y he los visto amigos de ese José registro. Me pusieron las encantaría ver planchas los abreviadas en registros de mayo eso. de 1829 en Pensilvania, y en 1829 David Whitmer aprendió el nombre por primera vez de un mensajero divino que estaba llevando las planchas de armonía de regreso a Cumorá. Esa es la historia de tal vez uno de los Bueno, 3 sí. nefitas, ¿verdad? El comentario sobre tu datación. Las fechas son correctas para cuando los eventos ocurren. No es correcto para cuando fueron registrados como ocurridos. Así que no se registraron en esas fechas. No son contemporáneos. Todos los relatos son muy posteriores y hablan de lo que ocurrió antes. Por lo El que vocabulario proyectaron. básico se mueve hacia atrás. Entonces usted había mencionado antes que la colina Camora donde las placas fueron colocadas es todo entonces sobre el nombre de Camora. En Nueva York seguro que simplemente basado en básicamente un apodo. Si ahora aquí está la cosa que nunca he visto a nadie que hable de la Camorra de Nueva York tratar, aparte de
ya sabes, de nuevo, tratar de encontrar alguna excusa para ello. Tenemos exactamente una pieza de información sobre placas que fueron enterradas en la Camorra Hill. Así que había planchas enterradas en la colina Camorra, Mormón dice, y es Mormón 6, 6. Y dijo, y enterré todas las planchas en la colina Camorra, excepto las que le di a Moroni. De acuerdo. ¿Qué juegos de planchas recibió Joseph Smith? Las que según el libro de Mormón no estaban en la colina Camorra. Bueno, hay ciertos relatos que dicen que le fueron dadas en diferentes momentos. Las planchas de Mormón al principio, y luego tal vez las planchas pequeñas después. No importa cómo leas eso. Tienes que volver a lo que dice Mormón, que es que tomé las planchas y puse todo en la colina, excepto lo que le di a Moroni. Ahora, para poder evadir eso, vas a tener que hacer que Moroni regrese a la colina Camorra y ponga las planchas ahí, y nunca lo mencioné, lo cual pudiste haber hecho, pero no hay mención. No sabemos eso. O tienes que tener en este escenario de placas múltiples alguien regresando a la colina Camorra y sacando placas que Moroni nunca tuvo. Y, sabes, todas esas cosas son realmente interesantes, pero no hay absolutamente ninguna evidencia para ello. Y la única razón para llegar a esas hipótesis es para eludir el hecho de que el libro de Mormón dice que las planchas que Joseph Smith recibió no estaban en la colina Camorra. Así que eso es un poco lo que tenía no de era ella, la ¿ok? colina Así que, Camorra. ok, solo un par de puntos para clarificar aquí. Basado en lo que dices, no sé la palabra correcta para esto, pero no hay un nombre de Camora dado a la colina en Nueva York. Y digo Sí, temprano, me refiero a finales de los años 20. sí, viene después de los... A finales de los años 20, principios de los 30, y cuando estos eventos ocurrieron, Correcto. Y si lo piensas, la historia no se registra hasta después de eso. Que está escribiendo es la primera. Así que toda la idea de que incluso quieres escribir la historia, que ni siquiera es importante hasta después de que el libro de Mormón se publica y alguien lo cree. Y entonces, ya sabes, la gente se une a la iglesia y quieren saber la historia. Y entonces les cuentas la historia, pero no fue escrita contemporáneamente, lo que significa que estamos recibiendo las fechas cuando las cosas suceden, pero el vocabulario que se utiliza para explicarlo es tomar el lenguaje que han aprendido y aplicarlo hacia atrás. proyectando hacia atrás sobre lo Que que es sí que es que, lo que y estaríamos haciendo al hablar del desfile de la colina Camora. sí, claro, por supuesto, sí. Ok. La carta de Wentworth de 1842. Joseph había reemplazado la especulación hemisférica de Orson Pratt con una declaración de que el remanente de Lehi eran los indios que ahora habitan este Bueno, no estoy país. seguro ¿Cómo de que diga explicamos país, eso? creo que es continente. Continente, ok. Sí, y una gran importante diferencia entre continente y país. Ya sabes, continente en ese momento, si nos fijamos en la forma en que lo usaban, era todo el hemisferio. Y decían este continente, no lo limitaban, no se limitaba a América del Norte, América del Sur, era básicamente el hemisferio occidental y ciertamente más grande que un país. Ok. Hay otro. ¿Qué tal Doctrina y Pactos? 1:28-20. Y otra vez que escuchamos buenas nuevas de Camora. Seguro que es una de las buenas nuevas. Sí, el libro de Mormón es de Camora. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, eso va, supongo, a tratar de entender la naturaleza del lenguaje en el Apocalipsis. ¿Sabes? Asumes que cuando el Apocalipsis usa una palabra, usa la, y usa la palabra exacta que tú crees que usa, y si lo haces, no sabes nada acerca de cómo surgió doctrina y pactos y cómo se registraron las revelaciones. Han sido editados y cambiados múltiples veces, varias veces. Hay cosas que estaban en el original que fueron eliminadas. Así, por ejemplo, cuando están hablando, y esto se remonta a cosas de traducción, pero
fue... Y no puedo recordar cómo se cambió. Pero de todos modos, en la primera parte con Oliver Cowdery, estaban hablando de su talento con el retoño y eso se cambió, creo, tal vez por vara o algo así. De todos modos, sea lo que sea, para limpiar el lenguaje y hacerlo más aceptable y comprensible. Así que todo ese proceso de tomar el lenguaje moderno y empujándolo hacia atrás, y así es como tenemos a Kimora allí. Así es como Urim y Tumim se meten en todo el... Doctrina y convenios es que ellos intencionalmente empujan estas cosas del lenguaje. Así es como lo llamamos. Y así se empuja en la versión editada de Doctrina y Pactos. Así que tratar de usar eso para decir que esto es exactamente la Kimora dice mucho más de lo que Doctrina y Pactos pretendía decir. Y una de las razones por las que diría eso, porque eso casi suena como si estuviera diciendo que los profetas no son profetas, y eso no es cierto. Y una de las cosas que los de Heartland dirán por nosotros, pobres mesoamericanos, es que no creemos en los profetas. Claro que les creemos. Lo que pasa es que les creemos a todos, incluyendo a los actuales que dijeron, no sabemos, no tenemos idea de dónde está la geografía. Y si Joseph Smith tenía una idea muy firme de la geografía y tenía toda la razón, ¿cómo eso se perdió tan rápido? ¿Cómo fue que cada profeta después de José olvidó lo que José dijo? Sí, tal vez vamos a volver a eso. Quiero ir a un par de puntos más, entonces voy a volver al modelo mesoamericano, así que esto es de los documentos de José Smith 1823. Moroni dice a Joseph Smith, cita, el registro está en una colina lateral en la colina Camora 3 millas de este lugar. Quitar la hierba y el musgo, y se encuentra una gran piedra plana palanca que arriba, y se encuentra el registro debajo de ella, puesta en 4 pilares de cemento a continuación. El ángel lo de Joahora, esto es de Joseph Smith, Historia 1844 a 1845, así que de nuevo, a su punto de que está proyectando hacia atrás y otra vez que está poniendo la palabra Camora seguro de la boca del ángel Moroni. Sí, por supuesto. No es una sorpresa en absoluto. Sí, quiero decir, eso es en ese momento, así es como todo el mundo sabía la colina, que era una idea popular. Quiero decir, la idea de que la gente piensa que la colina Kimora estaba en Nueva York, que comenzó muy temprano y probablemente con Oliver, y todo el mundo que conocía a Oliver y todo el mundo que hablaba de ello comenzó a llamarlo así. Esa es la forma en que se hizo conocido en la comunidad local. No era conocida como Kimora, era conocida como Mormon Hill. Así que solo los mormones la llamaban Kimora, incluso después de que los mormones la llamaran así. Los lugareños decían que era Mormon Hill, porque sabían que había una conexión allí. Pero, ya sabes, es un nombre aplicado. Era un nombre que, ya sabes, que de nuevo, francamente, de una lectura errónea del libro de Mormón, ¿de qué otra manera vas a decir? Ya sabes, ¿qué es la colina Kimora? ¿Dónde se aprende sobre Kimora? Bueno, solo del libro de Mormón. Moroni pudo haber dicho algo, ciertamente, pero realmente no había ninguna razón para que Moroni dijera otra cosa, que por cierto, las planchas están en esta colina. Y entonces la verdadera pregunta, por supuesto, y no importa cómo argumentes el vocabulario, la verdadera pregunta es, ¿la colina de Nueva York encaja en algo de lo que vemos en el libro de Mormón? ¿Encaja en ese contexto? Independientemente de lo que digan al respecto, el libro de Mormón permite esa colina, ¿cabe algo? Y la respuesta es no. Nada encaja. La geografía está fuera de lugar. De la ubicación al resto de las ubicaciones conocidas de las cosas están fuera. La ubicación del cuello estrecho de la Tierra. Si no recuerdo mal, la mayoría de las cosas que se basan cerca de los grandes lagos, tratar de poner el estrecho cuello de tierra entre el lago superior y Erie, en algún lugar cerca de Buffalo, hay un bonito cuello estrecho de tierra que se dirige hacia Canadá. Y ese es un buen cuello de tierra, pero el libro La Camorra tiene que estar al norte de eso. Y esto fue al sureste. No podemos tener a Hill Camorra al sureste del estrecho cuello de tierra. No funciona. Todo el libro de Mormón depende del hecho de que la colina Camorra está en la tierra hacia el norte. Hay solo un cuello angosto de tierra haciendo ese punto. Cierto, solo hay un cuello angosto de tierra. Hay un pasaje estrecho y un cuello estrecho.
Y no hay nada en el texto que pueda sugerir que hay más de un cuello estrecho. Son bastante consistentes al respecto, y es una puerta entre lo que ellos llaman la tierra hacia el sur y la tierra hacia el norte. Y Mormón es absolutamente inflexible en que la tierra hacia el norte está conectada con los jareditas y la destrucción. Y es por eso que Moroni dice que la colina Rama y la colina Camorra son exactamente lo mismo. Francamente, yo dudo que lo fueran, pero simbólicamente son lo mismo porque ambos pueblos murieron en la colina. Así que por supuesto Ok, que va a bueno, ser la misma dejarme colina. decir, investigar que no he escuchado antes tampoco, así que estás diciendo que posiblemente la colina Rama y la colina Camora no son la misma colina en el libro de Mormón. El libro de Mormón dice que lo son, Moroni dice que lo son, y yo puedo ser una de las únicas personas que dice que probablemente no, porque era un buen tropo literario que Mormón dijera eso o que Moroni dijera eso. Hay una buena razón literaria para ello, pero si lo piensas y tratas de decir, ok, aquí está Moroni que está tratando de describir la extinción de un pueblo que ocurrió unos 600 años antes y tiene el registro del éter. ¿Cómo diablos sabe qué colina fue? Si tienes 5 colinas, ¿cómo sabes cuál? Bueno, hay algo en el libro del éter que diga, por cierto, había esta formación en particular y porque podías ver esta roca, ¿sabías qué colina era? Era. Es totalmente posible que hubiera revelación directa. Y si la hubo, entonces eran la misma colina. Pero literariamente tenían que ser la misma colina, lo fueran o no. Así que cuando la gente de las montañas de los miembros van en busca de Zarahemla y descubren todos los huesos y los 24 lugares de los Jaredites, es que Rama... No, creo que es un pueblo jaredita que está al norte, pero no creo que sea en el mismo lugar. Quiero decir, bueno, esta Esta es es mi mi miserable... perspectiva mesoamericana basada en donde funcionan las cosas y cómo se cuenta la historia. Hay una forma que funciona muy bien en el área mesoamericana. Eso es una especie de información textual, algo así como poner otra capa que dice, si pones el libro de Mormón en esta área, así es como funciona la historia, que creo que es importante. Pero no se puede decir, sí, esto fue o no fue desde un punto de vista textual. No hay nada que diga que fue Rama, solo dice que encontraron los huesos de los Lamani o los Jaredites. Joseph Smith dicen que son la misma colina. Tengo a Joseph Smith, sin embargo, diciendo que es el mismo lugar. Sí, eso no es sorprendente y es lo que dice en el texto, así que no es sorprendente. Ok, sí, quiero decir, yo soy el que dice que puede no ser porque, ya sabes, como alguien que mira historias antiguas, ay, miro lo que esa gente está haciendo y cómo están mirando el mundo que los rodea y particularmente cómo están formateando o creando sus textos. Y Moroni no está creando un texto para contarnos la historia absoluta con precisión. Ese no es su propósito en absoluto. Hay un propósito mayor y la razón de incluir las planchas de éter fue para justificar la forma en que Mormón usó esas planchas en la creación de cómo contó la historia de los nefitas. Así que, sí, mirándolo como lo miraría un historiador antiguo, no veo cómo podría haber sabido eso aparte de decir que tuvo una revelación directa, que podría haber sido. Pero esa sería la única manera, no habría nada donde él pudiera decir, sí, sé que esta es la misma colina porque puedo ver que es la misma colina. Volviendo al modelo mesoamericano, ¿hay algo en los últimos años, en los últimos 10 años, en lo que podamos decir que esto solidifica aún más el modelo mesoamericano? ¿Algún descubrimiento, alguna idea? Obviamente no arqueológica, pero como ves, mencionas cosas como la población, quizás otros descubrimientos geográficos o algo dentro del texto. Bueno, lo más importante que ha sucedido recientemente son todos los estudios LIDAR, y lo que el LIDAR ha hecho es decirnos que hay mucha más gente de la que pensábamos que había allí.
pero había un Esta es montón la de gente. tecnología que mira desde arriba y puede ver cosas debajo del suelo. No por debajo del suelo, ve la superficie del suelo por debajo de la copa de los árboles en el bosque. Ok, lo que hace es que te permite mirar a través de los árboles y ser capaz de ver la elevación en el suelo que no se vería porque todo está cubierto. Así que si usted vuela sobre algunas de estas áreas, usted no vería que había una ciudad allí abajo porque hay tanta maleza que no se puede ver hacia abajo. Tendrías que estar en el suelo y entonces lo que ves es, ya sabes, una montaña, pero no sabes si es natural o artificial. Lo que hace este es permitirte ver a través de la vegetación para llegar al corazón. Lo que hace el LIDAR es enviar una señal hacia abajo para que rebote en algo duro. Y rebota en el suelo o piedra. Y cuando lo hace y rebota, ves templos cuadrados y otros edificios que nadie ha visto antes, porque no van a esa parte de la selva y no han visto a través del dosel. Así que el LIDAR es realmente bueno para ver cosas que no verías. He oído que estaban tratando de usar LiDAR para ver algo sobre Zarahemla en Illinois. Y he estado en esa zona y no necesitas LiDAR. Puedes ver siempre. Usted no necesita bajar a través de las briznas de hierba para ver lo que estás viendo. Así que es muy diferente de la forma en LiDAR se está utilizando, ya sabes. Lo que es como el arte nos dio entonces lo que aprendemos de... Hemos aprendido que había millones de personas que se mantenían en el territorio maya, que era una civilización mucho más compleja de lo que habíamos pensado. Hemos excavado. En un momento creían que habíamos excavado tal vez el 6%, y eso fue antes del LIDAR, y ahora estamos muy por debajo del 1% de todo lo que se ha excavado de los mayas, lo que significa que nuestro conocimiento arqueológico de los mayas es muy, muy pequeño comparado con lo que podríamos saber si hubiéramos excavado más. Pero lo que sí sabemos es que había una civilización compleja, había muchísima gente, había caminos que comunicaban una ciudad con otra. Es un complejo realmente grande. Ahora, volviendo a mi idea cuando hablaba de la población, eso nos dice que hay una enorme población. ¿Cómo se compara con el centro del país? Bueno, los pueblos del corazón eran de 1,000, tal vez hasta 2,000 personas. Nunca fueron tan grandes, no podían crecer más porque aunque tenían agricultura, era una agricultura incipiente, no podía proporcionar la cantidad de calorías. Así que todavía tenían que salir a cazar y recolectar para alimentar a la gente. Y lo que eso significa es que no puedes tener tanta gente en un solo lugar. Por eso se limita a 1,000 o 2,000. Y entonces usted tiene que tener la separación a otro lugar para tener mejores lugares de caza. Así que todo lo que sabemos sobre arqueología, sobre la agricultura, nos dice que no se puede tener una población grande y sofisticada en el noreste. Nunca estuvo allí. No hay evidencia arqueológica. Y toda la evidencia es que no podría haber sucedido porque no tenía la base calórica para apoyarlo. Por otro lado, llegas al territorio maya y era masivo. Ahora, ¿por qué podría hacer eso? Bueno, tienes maíz, frijoles y calabaza. Que es el tercero fue... Calabaza, sí, la Santísima Trinidad. Y que en realidad hizo que el maíz, frijoles y calabaza constituye una proteína entera. Así que para un pueblo que tiene un acceso limitado a la proteína a través de la carne, una dieta que se combina con el maíz, frijoles y calabaza les da la proteína que necesitan. Así que era una gran dieta. ¿Y por qué era una buena dieta? Mantuvo a mucha gente, millones de personas. Así que que arqueológicamente se obviamente podría no se pensar que hay podía un montón obtener de ellos. solo de la caza de animales salvajes como los ladrones Gadiant, salen y empiezan a hacer... Sí, no puedes hacer eso, ¿sabes? No puedes tener una población realmente grande y hacer eso. Quiero decir, y esto es en todo el mundo, olvídate del libro del Mormón. Esto es solo poblaciones humanas.
Sabemos cómo funcionan porque las hemos visto a través del tiempo en todo el mundo. Hasta 100 en un grupo, y luego empiezan a dividirse porque necesitas el territorio. La agricultura incipiente te permitirá llegar a 1000 o 2000, y puedes tener un jefe de aldea, pero nunca tendrás un rey porque no hay suficiente gente para mantener a un rey. Así que los sistemas políticos, todo, ya sabes, vuelve a depender de tener esa base agrícola. Y es una de esas cosas que nadie piensa en el Libro de Mormón. Todo el mundo dice, ya sabes, ¿qué tengo que tener para comer? Y simplemente no hacemos esa pregunta porque particularmente en los Estados Unidos todos tenemos más que suficiente para comer. El mundo antiguo no. Y esa es la gran cosa. Solo la descripción de la población, el Libro de Mormón es grande. Tienes ciudades, tienes muchas cosas gubernamentales sucediendo. Tienes una religión que permite la diferenciación y la jerarquía de, ya sabes, las personas que la operan. Tienes un sacerdote principal. Tienes que tener grandes poblaciones con el fin de ser capaz de hacer ese tipo de cosas. Y de nuevo, eso se basa en la forma en que el mundo funciona en otros lugares. Así que todo sobre el Libro del Mormón dice, francamente, que tienes que tener agricultura a gran escala y no la tienes en el noreste. Ahora, con el modelo mesoamericano, todo se centra en los mayas. Es lamanitas y nefitas. Y luego tal vez Jared, Y entonces, yo todavía con los olmecas, es que todavía la idea estándar. sí, esa es la ubicación estándar. Y tengo que subirme a mi caballo y asegurarme de aclarar los términos. Creo que lo peor que pasa cuando la gente mira la idea mesoamericana es que dirán que los jareditas eran los olmecas y que los nefitas eran o los namanitas eran los mayas. En realidad, probablemente podría estar de acuerdo con lamanitas y mayas, pero ciertamente no nefitas. Es algo así como, bueno, los mayas de hoy se llaman el pueblo maya, pero si le preguntas a uno de ellos, ¿qué tal este pueblo de allá? Ya saben, son mayas. Ellos dicen que son mayas y dicen, no, no, somos totalmente diferentes. Esa es una ciudad totalmente diferente. Visten diferente. No tienen nada que ver con nosotros. Era una ciudad en ese momento y antiguamente parece ser una ciudad. Así que la forma en que yo trataría de decirlo es que los nefitas participaron en la cultura maya. Así que no es que ellos fueran los mayas, había un montón de mayas que nunca habrían conocido a un nefita, nunca habrían entrado en contacto con nadie. Ahora, la razón por la que dije que los lamanitas podrían ser mayas, la definición nefita de un lamanita es cualquiera que no seamos nosotros. Si son mis enemigos, son lamanitas. No me importa de dónde vinieron. Y Jacob es el que dice eso. Así que Jacob viene con esa definición donde dice, ya sabes, los lamanitas son solo alguien más. Pero no dicen que incluso desde el principio hay 7 tribus, 4 de ellos son lamanitas. Y luego, al final del Libro de Mormón, tienes las 7 tribus todavía, y 4 de ellos son lamanitas. Todavía todos tienen su origen en el Éxodo de Lehi. Sí, y todas tienen su origen en los registros nefitas. Así que sí, los nefitas continúan esa tradición. He tenido un par de discusiones con la gente sobre las 7 tribus porque realmente me molestaba. Hay tradiciones en Mesoamérica de 7 tribus y he visto defensores de Mesoamérica decir que, ya sabes, la tradición mesoamericana de 7 tribus coincide con las 7 tribus. Y un amigo mío hizo la sugerencia correcta, creo, que es probablemente al revés. Tenemos 7 tribus entre los nefitas porque esa era la tradición en el área. Notarás que Sam es expulsado de la lista tribal. Así que estamos en al menos, Bueno, él es adoptado en la de alguien más. sí, Pero eso no significa que no tuviera familia. Otras palabras, lo que estás consiguiendo es una manipulación de la genealogía seguro, y la estoy de genealogía acuerdo. está siendo manipulada para convertirse en 7 tribus y es probablemente influenciado por la gente que estaba allí y no el hecho de que los nefitas influenciaron a la otra gente. Y esa es la gran cosa que para mí como mesoamericanista creo que lo peor que hemos hecho es pretender que los nefitas causaron la cultura maya. Eso es tan demostrablemente erróneo y francamente inconcebible
que sé por qué gente como Michael Coe no pensaba mucho en el libro de Mormón, porque la forma en que se presentaba era, bueno, estos tipos influenciaron a todo el mundo allí e hicieron a todo el mundo mejor y mayor cultura. Y no puedo ver cómo eso habría sucedido de manera realista. Y si miras el libro de Mormón, hay un tiempo cuando tienes Nefitas, Amón y su hermano, regresan a enseñar a la gente en la tierra de Nefi y convierten a los leítas antinefitas. Esa es toda la historia. Pero la parte importante de eso es que dejan Zarahemla y regresan a la tierra de Nefi y empiezan a hablar de las cosas culturales que están sucediendo allí. Y hablan del rey sobre esta tierra y el rey sobre aquella tierra y luego el rey sobre los reyes. Hay un rey superior que, por cierto, es bastante maya. Hemos visto que tenemos registros mayas que hablan de estas organizaciones donde había un gobernante en cada una de las ciudades y luego hay alguien por encima de ellos. Hay información sobre visitas de estado. Y si lees entre líneas, van a una cultura mucho más elevada de la que vienen de Zarahemla. Así que por mucho que los nefitas, estereotipo, los lamanitas, como inferiores y que viven en tiendas y son salvajes, etcétera, y ese estereotipo dura mucho tiempo, cuando realmente los ves de cerca, parecen tener una cultura más elevada que la de los nefitas. Ahora, basado en la geografía que yo prefiero, que es la que Sorensen ideó, creo que esa geografía funciona mejor. Basado en esa geografía es verdad. Es verdad que todas las cosas grandes, fantásticas y maravillosas suceden en territorio lamanita. Y no es tan genial cuando bajas a la tierra de Zarahemla. Y creo que si lees entre líneas el texto apoya eso. Sí. No apoya la forma en que lo pensamos. Los normandos son infames por decir que cualquier gobernante bonito es nefita y un gobernante feo es lamanita. Así que Sí, muy escuchemos bien. a cualquier guía turístico. Así que quiero moverme. ¿Quieres pasar a la traducción? ¿Hay algo que quieras decir sobre geografía? No, probablemente podríamos estar otra hora o así con eso. Sí. Seguiremos. Bien, entonces quiero pasar a la traducción.